Bueno, la quemadura, esta es la definición, ¿no? Es una lesión de los tejidos vivos resultante de alguna exposición a algún agente físico, químico, biológico, y que puede causar alteraciones locales o sistémicas, y dependiendo de la gravedad de la quemadura, esto puede ser reversible o no. Evidentemente, las quemaduras conllevan una morbimortalidad muy importante. Es más en países subdesarrollados, fíjense, 1 a 2.5 por 100,000 habitantes. Es la tasa más baja, o hasta 50 por 100,000. En los niños es causante hasta 15% de las muertes accidentales. 90% de las quemaduras está relacionada con calor, y la mayoría de las quemaduras ocurren en el hogar. Por agentes químicos suele ser más en industria, o sea, como riesgo laboral. Agentes físicos, bueno, tenemos el calor o el frío. En nuestro país va a ser muy difícil que veamos una quemadura por frío, no hace tanto. Puede ser por por electricidad, alto y bajo voltaje. Bajo voltaje es el que puede ocurrir en el hogar, y alto voltaje pues es más igual riesgo laboral. Radiante, que son las quemaduras solares, que esas suelen ser de primer grado, segundo grado cuando mucho. Agentes químicos, que hay álcalis y ácidos. Agentes biológicos como las medusas, que causan quemaduras. ¿Ok? Y aquí viene una temperatura, una tablita con la temperatura de cuánto tiempo tiene que transcurrir antes de que uno se queme según la temperatura del agua. Y bueno, clínicamente una quemadura tiene 3 zonas, ¿de acuerdo? Según y descrito por Jackson. Una zona de coagulación, que es el sitio exacto de la quemadura, donde recibe el daño directo. Ahí vamos a tener destrucción total por coagulación de las proteínas. Acuérdense que el calor coagula las proteínas, y esa zona suele ser no recuperable. La zona de estasis, que es la zona aledaña, que va a tener una disminución de la perfusión local. Ahí las células todavía pueden ser recuperables, sin embargo, tiene que darse un manejo apropiado y rápido para que la zona de necrosis no se extienda. Y por último, la zona de hiperemia, que es la zona más externa a la quemadura. Aquí va a estar hiperémico, o sea, rojito, por la vasodilatación resultante que se va a presentar alrededor. Generalmente esta zona difícilmente se pierde. Y aquí está ejemplificado cuáles son las zonas. Cuando es superficial, segundo grado superficial, y profundo segundo grado superficial. Profunda segundo grado. Y bueno, para poder saber el tratamiento y el manejo, vamos a dividirlo en profundidad de la quemadura y también en superficie corporal quemada, ¿ok? En la profundidad tenemos las epidérmicas, que es la típica por calor directo que se levanta una ampulita, o por el sol, que lo que vamos a tener como característica es la vasodilatación. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Está todo hiperémico, puede llegar a ver incluso unas ampulitas, pero eso se recupera al 100%. Segundo grado superficial, que afecta la epidermis y la dermis papilar. Aquí ya va a haber más edema porque empieza a haber alteración de la permeabilidad. Segundo grado profundo, que afecta la dermis reticular. Aquí ya va a haber coagulación en el plexo dérmico superficial. Aquí ya puede haber áreas un poquito más importantes de necrosis. Tercer grado o espesor total, aquí ya es una quemadura profunda que puede incluso llegar al hueso. Por ejemplo, esta es una de segundo grado profundo. Hay diferentes como clasificaciones, que lo más importante que se aprendan es las características de cada grado, primero, segundo, superficial y profundo, y tercer grado, que es la más sencilla, ¿ok? Y hasta qué profundidad del tejido afecta. Y bueno, para poder calcular, por ejemplo, líquidos y el tratamiento, tenemos que agregar a esta escala de profundidad el porcentaje de superficie corporal quemada. Esta regla, que es
más fácil acordarse porque el nombre de la regla de los 9 va a dividir las áreas corporales en porciones, ¿no? 9, los brazos 4.5 y las palmas 1%. Y en los niños cambia un poquito obviamente las proporciones, pero esto es importante para que podamos hacer el manejo definitivo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una de primer grado en 80% de superficie corporal quemada a tener una de tercer grado de 20% de superficie corporal quemada, ¿no? Va a ser más grave, aunque sea una menor extensión. Aquí tenemos otra clasificación que va a poner las superficial, intermedias y profundas, junto con el porcentaje de superficie corporal quemada y el grado, ¿no?, de compromiso del paciente. Y bueno, para cuestión de en dónde debe recibir manejo el paciente, también hay otras características. Por ejemplo, una quemadura de segundo grado profunda que no afecta la cara, los ojos, las manos, los pies o los genitales puede ser atendida en este hospital, ¿de acuerdo? Porque hay cirujanos plásticos, etc. Pero hay ciertas características que incluso vienen en un cuadrito en el ATLS que dicen en qué momento debes tú mandar a un paciente a un hospital de quemados, a un centro de quemados, ¿ok? Por ejemplo, en México, centro de quemados está Magdalena de las Salinas, Rubén Leñero, el INR, y ahorita no recuerdo cuál otro, y creo que Tacubaya para los niños. Entonces, las quemaduras especiales, por así decirla, que son estas, o bien los pacientes graves por porcentaje y profundidad de superficie corporal, deben de ir a esos centros de quemados. Por ejemplo, este es un hospital muy grande, pero no somos un centro de quemados. Aquí tenemos otra tabla que nos habla del índice de gravedad, ¿no? De acuerdo si son adultos o niños muy pequeños, y dependiendo el porcentaje de superficie corporal, el pronóstico de ese paciente, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a manejar al paciente quemado? Evidentemente, las quemaduras, como todo el resto de los pacientes de trauma, tienen una etapa prehospitalaria y una hospitalaria, ¿ok? La primera es el rescate y la reanimación. Por ejemplo, si es un edificio en llamas, pues bueno, entran los bomberos, sacan a los pacientes, a los heridos, ¿no? Se inicia la reanimación. Ellos nos van a poder dar información importante del sitio donde estaba el paciente, ¿no? Si solo fue quemadura por fuego directo, si además puede tener una lesión por inhalación porque estaba en un sitio cerrado, si además hubo una explosión y el paciente salió despedido metros, todo eso nos va a dar mayores datos para poder clasificar adecuadamente a ese paciente. Un paciente quemado también puede tener politrauma, ¿no? Y obviamente el pronóstico pues empeora. Y es importante tener esta información porque con un paciente gran quemado, por lo aparatoso del aspecto, podemos pasar por alto otras lesiones como una fractura que no esté desplazada. Bueno, el paciente se tiene que hospitalizar, evidentemente. Hay que planear con qué vamos a cubrir esas áreas quemadas de manera temprana y de manera definitiva, y la rehabilitación. O sea, esto va a ser desde que el paciente nos llega, o bueno, es rescatado hasta que el paciente es dado de alta, ¿ok? Entonces, la fase inicial son los primeros auxilios en el sitio del accidente, y es importante intentar detener la causa de la quemadura, ¿no? Con extinguidor, con agua, quitando la ropa, etc. Así como existe el ATLS, está el ABLS, que es enfocado a quemados, pero en realidad las bases son las mismas, ¿no? Manejo de la vía aérea con control de la columna cervical, sobre todo si es un paciente que además de quemado tiene trauma, verificar que tenga una buena ventilación, la circulación, exposición, resucitación y traslado. Vía aérea, aquí es importante, si el paciente estuvo en un espacio cerrado, está bajo influjo de drogas o alcohol, o tiene disminución del Glasgow por menos de 8, o tiene datos francos de dificultad respiratoria como disnea, taquipnea, disfonía, estridor. Estos dos en particular nos hablan de probable quemadura de la vía aérea superior, o que el pelo de la cara, las cejas, las pestañas o las vibrisas, que son los pelitos de la nariz, estén quemados o tenga esputo con restos carbonáceos. Estos pacientes
hay que intubarlos de manera temprana porque pueden tener una lesión por quemadura de la vía aérea superior. Si no los intubamos temprano, puede ser después que por el edema de la quemadura ya no sea imposible hacerlo, ¿no? Y si está muy quemado, inclusive puede ser difícil hacer una traqueostomía. Entonces, esto es mejor de manera temprana, se intuban. ¿Le puedes contestar? Es el R2. Bueno, a todos los pacientes hay que darles oxígeno humidificado al 100%, ¿ok? Si tenemos más de 10% de carboximoglobina en sangre, quiere decir que además tiene una intoxicación por monóxido de carbono y hay que darle tratamiento. Eso es con ventilación mecánica. Debridación temprana, en los casos que las quemaduras así lo ameriten. Ahora, ya que el paciente nos llega a urgencias y lo vamos a mover de urgencias a hospitalización, el manejo inicial, que es la fase aguda, es repetir el ABCD. Acuérdense que en trauma esto se repite por lo menos 2 veces o puede ser necesarios más. Evaluar local las quemaduras, si podemos saber la causa, etapificar por profundidad, la extensión y la localización. Y esta historia breve, si nos las puede dar algún familiar, si es que el paciente está inconsciente, nos ayuda. Y acuérdense con este acrónimo, AMPLIA. Alergias, si usa algún medicamento o alguna droga, si tiene alguna patología asociada, por ejemplo, diabetes, hay lesiones concomitantes como una fractura, si tiene vacunación, por ejemplo, para tétanos, y a qué hora fue el último alimento o bebida. No está complicado. Ahorita reducirle la hernia, bueno, ¿cómo vamos a manejar con líquidos a los pacientes? Es muy importante. El paciente quemado por evaporación va a aumentar sus pérdidas insensibles. El edema además jala líquido, ¿ok? Y además lo vamos a tener en ayuno. Entonces, estos pacientes hay que hacerles reposiciones altas de volumen. La fórmula se llama fórmula de Parkland y la solución ideal es la Ringer lactato y se va a calcular 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Esto para quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primer grado no requieren reposición hídrica intravenosa, esas con vía oral es suficiente. De esto que nos haya dado, de esta cantidad, lo vamos a dividir en 2. Por ejemplo, vamos a suponer que nos sale un cálculo de 3,000 de líquidos, le vamos a pasar 1,500 en las primeras 8 horas y los otros 1,500 en las 16 horas restantes, ¿ok? Evidentemente esto no es a rajatabla, puede modificarse. Si vemos que lo estamos hidratando, pero a pesar de eso, eleva suados, la uresis es bajita, está hipotenso, podemos reajustarlo. Pero la fórmula básica es esta. Y estas son las primeras 24 horas. Las siguientes 24 horas, dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemada, vamos a continuar con un cálculo ya más bajito. Si la superficie corporal es de menos de 50, se calcula 0.3, entre 50 y 70, 0.4, y si es mayor de 70, a 0.5. ¿Ok? ¿Cómo vamos a monitorear la resucitación del paciente? Esto, al igual que en cualquier resucitación, sea trauma, sepsis o lo que sea, nos vamos a basar, uno, en la orina. ¿Ok? Un adulto debe de orinar entre 0.5 a 1.5, o sea, de 30 a 50 mililitros por hora. Y los niños más pequeños es 1 mililitro kilo hora. Si el paciente no está orinando, no debemos de usar diuréticos porque probablemente no esté orinando por falta de volumen, ¿ok? Entonces, antes de meter un diurético, lo que tenemos que hacer es reajustar las soluciones, ¿ok? Sí, además, por ejemplo, en el caso de las quemaduras eléctricas, puede ser que la piel esté prácticamente intacta, solo veamos la quemadura de entrada y la de salida, pero por dentro puede tener una quemadura muy importante con daño muscular, que van a ser mioglobinuria y eso puede ser, favorecer el daño renal. En este caso, la uresis se tiene que mantener más de 1 mililitro kilo hora. Se puede ayudar con la administración de manitol y mantener la orina alcalina. ¿Ok? Esto para prevenir la falla renal subsecuente por la mioglobinuria. Y bueno, dentro de las medidas generales,
Obviamente las quemaduras duelen mucho, entonces hay que tener al paciente con una buena analgesia, incluso infusiones de tramadol o morfina o fentanilo, si el paciente tiene mucho dolor, ¿ok? Evidentemente siempre solemos escalar la analgesia empezando con los antiinflamatorios no esteroideos, pero si vemos que no es necesario, se puede, incluso les digo morfina. Obviamente va a depender del porcentaje de superficie corporal quemado. Si además ya lo tenemos intubado y dormido, bueno, pues ya el manejo ahí analgésico va a ser más sencillo. Si no tiene menos de 10 años de sus dosis de vacuna antitetánica, debe de aplicarse. De entrada, el antibiótico no se aplica, pero en cuanto veamos algún dato de infección, hay que iniciarlo. Las áreas quemadas se deben de cubrir para evitar que se colonicen y se contaminen. Si el paciente empieza con elevación de cuenta leucocitaria, bueno, entonces sí podemos valorar antibióticos sistémicos. Si hay áreas sospechosas de infección, se deben de cultivar. Y bueno, hay que hacer obviamente exámenes de laboratorio y gabinete, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, electrolitos. Y bueno, ¿cuál es el manejo general? Ya quedamos que de inicio aseguramos esa vía aérea, si es necesario que se intube o no. Si el paciente no está tan alerta, hay que colocar una sonda nasogástrica o nasoyeyunal para descompresión y alimentación temprana. La NPT nunca debe ser la primera opción en un paciente con un tubo digestivo íntegro. Entonces, se debe colocar la sonda, que de entrada les digo, nos sirve para descompresión gástrica y después también nos puede servir para alimentación. Calcular el porcentaje de superficie. En sitios circunferenciales, por ejemplo, las extremidades, el tórax, el cuello, si hay quemaduras de 360 grados, pueden nacer por el edema con presión, ¿no? En el cuello, pues comprimir la vía aérea, en el tórax, impedirle una adecuada ventilación, y en las extremidades pueden incluso hacer que se pierda el pie o la mano por un síndrome compartamental. Entonces, en estos casos, hay que hacer escarotomías que hagan que ese miembro de sí y pueda recuperar pulsos. Hay que estar evaluando los pulsos de manera frecuente. La colocación de la sonda urinaria quedamos que es de manera temprana para volúmenes urinarios y evaluar reanimación, evaluar si tiene algún otro trauma como alguna fractura. De entrada, las quemaduras solemos irrigarlas con agua tibia tirando a fría. Si son quemaduras químicas, es importante intentar averiguar qué agente, porque hay agentes que se activan con el agua, entonces sería importante, antes de echar agua, más bien retirar con un cepillo suave o una esponja todo el polvo, todos los restos de lo que se ve ahí que quede antes de hacer un lavado. Ya quedamos que la reanimación con líquidos según la fórmula de Parkland. La primera curación, sobre todo si el paciente no está intubado, pues hay que ser no tan agresivos porque el dolor es muy intenso. Antitetánica ya comentamos en qué casos, así como el control del dolor. ¿Y qué pacientes son los que vamos a referir? ¿Ok? Quemaduras de espesor parcial y total, que en niños o en personas mayores de 50 años cubran más de 10% de la superficie corporal total. Quemaduras de espesor parcial o total que en conjunto cubran más del 20% en cualquier otra edad. Espesor parcial y total que afecten lo que ya comentamos, que son las áreas especiales, cara, genitales, perineo, manos, pies o articulaciones mayores. Espesor total de más del 5% en cualquier grupo de edad. Todas las eléctricas, incluido si le cae un rayo. Las químicas, si se sospecha de lesión por inhalación. Si el paciente tiene muchas otras comorbilidades, como diabetes, insuficiencia suprarrenal, etcétera, pues bueno, es mejor mandarlos a un centro de quemado. Si el paciente, además de la quemadura, tiene un trauma concomitante, hay que valorar cuál de las dos cosas es más importante, ¿ok? Si es una quemadura muy pequeña con otras fracturas y otras cosas más graves, pues ahí se escoge el centro de trauma, no forzosamente que sea para quemados. Pero si la quemadura es el mayor problema, bueno, se va al centro de quemados. Que casi todos los centros de quemados tienen trauma junto, ¿no? Pero vamos. Lesiones en quemaduras en niños que ingresan a un hospital donde no hay atención pediátrica, ¿ok?
Lo llevaron al hospital más cercano y no hay pediatra, entonces hay que mandarlo a un centro de quemados. Y pacientes que se sospeche de maltrato o que tengan algún problema psiquiátrico o alguna otra cosa. Por ejemplo, puede ser un adulto, pero que tenga retraso psicomotriz o alguna cosa, y esto conlleve que puedan ser susceptibles de maltrato por el familiar que está a cargo, así como los niños. Esos hay que mandarlos a un centro de quemados. Ahora, manejo local de las quemaduras. Los principios, pues bueno, preservar la vida, prevención y control de la infección, conservar todo el tejido vital que se puede, es decir, cuando hagamos una desbridación tenemos que ser prudentes en realmente solo quitar el tejido necrótico, si no después tenemos áreas muy grandes para cubrir y no es tan sencillo. Procurar mantener la función del órgano afectado, por ejemplo, de las extremidades, y bueno, cerrar de manera oportuna la quemadura, ¿no? Con injertos, con colgajos, con lo que cirugía plástica considere más adecuado en ese caso. Aquí lo que les comentaba de las escarectomías y fasciectomías, por ejemplo, en este caso la quemadura comprometía de manera importante la ventilación, entonces aquí van los sitios donde suelen hacerse las escarectomías, ¿ok? Tienen que abarcar toda el área quemada para que pueda recuperar la movilidad de esa zona. Debridar, obviamente que en un paciente quemado, en cuanto le iniciamos la reanimación, valga la redundancia inicial, hay que hacer escarectomías. Al quitar todo el tejido necrosado, ayudamos a controlar el síndrome de respuesta inflamatoria. Hay que mantener la temperatura corporal. Los pacientes, al perder la superficie cutánea, también pierden temperatura. Siempre hay que hacerlo bajo anestesia. En un primer procedimiento, hay que procurar no quitar más del 20%, más del 25% de la superficie corporal quemada por riesgo de sangrado, etcétera. Entonces aquí sí hay que procurar quitar las más profundas y dejar las más superficiales para un segundo tiempo quirúrgico. Y bueno, la rehabilitación se debe de planear desde que el paciente ingresa a la unidad hospitalaria. Movilidad temprana para que las articulaciones, sobre todo si están involucradas en quemaduras, no queden con limitación importante. El manejo psicológico, generalmente las quemaduras dejan secuelas físicas, ¿no? Entonces, sobre todo si es cara o manos, etcétera. Entonces, muchos van a requerir apoyo. Y bueno, la rehabilitación inicia tras la reanimación y estabilización. Obviamente, un paciente muy grave, pues no le vamos a hacer ejercicios de rehabilitación, ¿no? Hasta que ya esté hemodinámicamente estable, aunque esté intubado en una terapia intensiva, sí se puede iniciar la rehabilitación. Tratamiento local de las heridas durante la fase aguda, prevenir y tratar que haya contracturas, cicatrices hipertróficas o queloides. Por eso es muy importante que quien maneja la quemadura sea un médico con experiencia en quemaduras, ¿ok? El apoyo psicológico es para el paciente y también para la familia, ¿de acuerdo? Si sospechamos, ya quedamos que pueda ser sujeto de maltrato el niño o el adulto con algún problema mental, pues eso se tiene que notificar a trabajo social para que se haga la denuncia correspondiente a las autoridades pertinentes, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? Ninguna, doctora. No, doctora. No, doctora. Chicos, ¿alguien? Ninguna, gracias, doctora. No, sí, de las escarectomías, que tenía una duda sobre o sea, cómo se restablece la piel después de realizar una, porque finalmente quedan como que espacios entre un extremo y otro. ¿Me puedes repetir? Porque se me había ido el... Sobre las escarectomías, ¿cómo se restablece la piel después de haberlas realizado? Porque quedan espacios entre un... Eso después, por ejemplo, aquí, esto es el procedimiento de urgencia. Este paciente posteriormente tendrá que entrar a lavados. Una vez que tú hayas limitado qué zonas ya se pierden y qué zonas no, tú puedes empezar a afrontar las zonas que son recuperables. Vamos a suponer que de aquí no quitaste casi nada de tejido, ¿no? Entonces puedes afrontarlo como si fuera una herida normalita con puntos. Afrontas todas las áreas que sean susceptibles, pero una vez que el edema ya disminuyó y que ya valoraste bien qué tejido se tiene que ir y qué tejido tiene que quedar.
¿ok? No siempre requieren injertos o colgajos. En este caso, les digo, la escarectomía se hizo porque la pared se puso rígida y no permitía que ventilara el paciente. Pero si no quitas gran cantidad de tejido, se pueden hacer cierres, serían cierres primarios diferidos. Ok. En las áreas que queden, que no alcances a afrontar, si son muy pequeñas, puedes poner, por ejemplo, ya hay piel artificial, Epifast, o si no se cuenta con ello, puedes manejarlo con algún apósito avanzado de cuidado de heridas. Áreas ya más grandes, pues bueno, entonces hay que valorar injertos o colgajos. El problema son cuando son quemaduras muy extensas porque tampoco tienes mucho de dónde tener áreas donadoras, ¿no? Entonces ahí sí, pues sí se tiene que valorar, les digo, el Epifast, que es piel artificial, ¿no? Bueno, son queratinocitos preparados en laboratorio. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Doctora, con respecto al manejo de las flectenas y ampollas. Hay que procurar no romperlas o solo un orificio para vaciar el líquido, pero no hay que quitar la cubierta cutánea porque nos sirve justamente de cubierta cutánea, ¿ok? Entonces nada más sacarles el líquido y colocarles algún vendaje, puede ser algún vendaje húmedo, hay que mantener esa piel humectada pero no empapada, ¿no? Y nada más. Eso de recortarles la piel no es buena idea, porque entonces pierdes esa cubierta cutánea y ya vas a tener otra área expuesta, ¿ok? Sí, doctora, gracias. ¿Qué más, chicos? Doctora, ¿es útil la terapia por presión negativa en los pacientes quemados? Sí, sobre todo en conjunto ya cuando ponen injertos. De manera inicial, y si el paciente no está infectado, puedes ponerlo ayudando a que crezca tejido de granulación, o sea, de bridas. Idealmente aquí sería debridar con un hidrobisturí, que son cortes más finos y más nítidos. Quitas todo el tejido necrótico, colocas terapia de presión negativa que te sirve, uno, para no tenerle que estar haciendo curaciones diarias al paciente con el dolor que esto conlleva. La terapia de presión negativa se cambia cada 3-4 días en quirófano. Te sirve de cubierta cutánea porque finalmente, o sea, la succión hace que salga todo el líquido que se forme en exceso. La contracción hace que los bordes de la herida se hagan más pequeños. También que crezcan células nuevas. Entonces te puede dejar un lecho bien preparado con tejido de granulación para que tú encima le pongas un injerto o un colgajo. Una vez que ya pusiste el injerto, se puede colocar terapia de presión negativa encima para favorecer que se integre más rápido. En los colgajos no es necesario, pero sí es útil. No podemos esperar que con la terapia cierre la herida por completo, eso sí. La terapia nos sirve para limpiar, granular, y después hay que migrar a otra cosa. Injertos, colgajos o algún apósito avanzado. ¿Ok? Okay. Si la herida se infecta, podemos usar algún apósito de plata. Hay una casa comercial que su esponja como tal es de plata, la otra casa comercial tiene un parche de plata que va por debajo de la esponja, ¿no? Y que es plata nanocristalina, ¿ok? ¿Alguien más? Sí, doctora, yo tengo una duda. Esto como tal, pues es el abordaje con un médico de primer contacto o con el servicio de urgencias, pero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones les podríamos hacer a ¿Ninguna otra las duda, personas? Chicos? Dime. Sí, no sé si me escuchó. No. Ok. Le comentaba que esto es como el manejo de primer contacto con el servicio de urgencias o con personal especializado, pero ¿qué recomendaciones les podríamos hacer a la población en general? Por ejemplo, no sé, algún conocido que nos hace una llamada, que alguien se acaba de quemar de manera importante y qué puede hacer antes de que llegue el servicio de urgencias, porque por lo regular es recurren, no sé, a aplicar agua fría o algunas otras una cosas quemadura que son en casa, que es lo más común, que es por ejemplo, agua, aceite, o ya más raro, pero que se prenda la ropa con algo, pues obviamente es apagar o sea, si es ropa que se está quemando, apagar el fuego con agua, ¿no?
o con una manta o algo para que no se siga propagando. Intentar arrancar la ropa, bueno, luego al rato terminan todos quemados, puede ser contraproducente. Más bien, apagar el fuego. Si es por agua caliente, es poner la extremidad o algo en agua fría o con paños con agua fría. No hay que poner hielo directo porque entonces se va a perpetuar la quemadura. Por otro agente, pero se va a perpetuar la quemadura. Es agua fría nada más. Si, por ejemplo, se quedó plástico adherido, hay que procurar humedecerlo, pero no retirarlo a la fuerza porque se puede entrar ahí un pedazo de tejido. Básicamente, ¿no? Y cubrir la quemadura con una compresa, una tela húmeda y, bueno, llevar al paciente de inmediato a urgencias. Es raro que en casa tengamos quemaduras por sustancias químicas así como polvos y cosas así, ¿no? En casa lo que puede pasar si no se rotulan o se ponen líquidos donde no se debe, pues es que alguien le dé un trago al ácido muriático, ¿no? Y ahí, pues bueno, es correr al hospital, ¿no? Ahí no hay que darle leche ni nada, es correr al hospital. Si la quemadura es con un ácido directo en la piel, por ejemplo, los ácidos que suele haber en casa es nada más colocar agua, limpiar bien la quemadura, cubrirla y al hospital. Si son quemaduras solares, pues ahí sí que el paciente esté bien hidratado y aplicar alguna crema emoliente en toda la quemadura para mantenerla más fresca. Obviamente ya retirarse del sol. Si son niños y tienen fiebre, pues calculado por el peso que les corresponda, algún antiinflamatorio no esteroideo como ibuprofeno. Bebés muy chiquitos con quemaduras solares muy extensas, lo mejor es que los ve el pediatra porque se pueden deshidratar de manera importante. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que no. Ok, No, chicos. ya quedó. Ok, la clase de mañana les confirmo la hora, pero yo creo que sí la damos mejor en la tarde. En casa tengo mejor internet y menos problemas de conexión que aquí, pero sería como por las 5 más o menos. Sí, doctora, ok. De acuerdo. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Sí, doctora, hasta mañana, Nos doctora, vemos. gracias.